onda la gente de YouTube? ¿Cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. Y bienvenidos a un nuevo video. Platense, campeón del fútbol argentino. Platense le ganó a Huracán por 1-0 con un golazo. Verdadero golazo de Guido Mainero en el Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero. Y el Calamar alzó su primer título en la primera división del fútbol argentino, con un partido que tenía historia, que tenía deudas pendientes después de lo que había sido la Copa del 43, que se había definido por corners. Creo que era el antecedente más insólito por ahí de la historia entre estos dos equipos. Y hoy en la era profesional, dos equipos que querían cortar rachas, uno de 53 años y contando sin salir campeón, como es por el lado de Huracán, y Platense quería por primera vez en su historia levantar un título de primera división y lo logró, siendo Guido Mainero el primer jugador en la historia en marcar un gol en una final con la camiseta de Platense y siendo el Pájaro Shore el primer futbolista de las inferiores del club en coronarse campeón con el Calamar. Dos datos que quizás llaman la atención, ¿no? Porque son equipos que quizá uno se acostumbra a verlos, pero que bueno, que históricamente no habían levantado, no habían ganado, como es el caso de Platense. Un equipo realmente justo vencedor, justo campeón. Ha hecho un torneo a la altura, que ganó en estadios complicados, le ganó a rivales importantes. Se metió como uno de los peores clasificados en cuanto a la tabla, en cuanto a los puntos. Definió siempre de visitante, incluso hoy fue visitante en el partido, tuvo los vestuarios de visitantes, tuvo la ruta más larga de viaje, y así todo el Mata Gigantes, como se lo apodó después de ganarle a tres equipos grandes, venció a Huracán, y realmente fue merecido. El partido se terminó dando como esperábamos, la mayoría, un partido reñido, disputado, que por momentos iba a ser trabado porque se iba a empezar a cortar dentro de la disputa lógica del partido, y con el cuidado de ambos a desarrollar el partido, a cómo manejarse, a la forma en la que querían llegar al arco rival, con un primer tiempo parejo, con posesión de pelota dividida, con chances para ambos, pero que daba la sensación de que el que más cerca estaba era Platense. Después, en el segundo tiempo y con el partido 0-0, lo único que cambió fue la posesión de la pelota. Huracán la tuvo más. De hecho, en el balance de la primera mitad del primer tiempo fue casi un 65% de posesión de pelota para Huracán, pero que poco pudo hacer con eso porque no generó grandes chances de peligro, no tuvo situaciones de gol o en las que Cossani haya tenido que intervenir como una situación que digamos, che, qué atajada de Cossani. Más allá de una muy buena respuesta, en una que le tocó ir abajo a cortar bien después de un rebote, o una situación que parecía un fútbol infantil, que eran 10 tipos rodeando la pelota en el punto del penal, pero más allá de eso, Huracán no tuvo una chance clara de gol en el segundo tiempo. Así todo, las situaciones de peligro fueron para Platense, porque volvió a acomodarse, lo mismo que hablábamos el video pasado, lejos de su área, con la estructura bien marcada, con un orden táctico muy bueno y presionando alto. Huracán empezó a complicarse, Platense empezó a llegar con claridad y Mainero hizo un gol digno de una final, digno de enmarcar, digno de que los hinchas y el pueblo Calamar lo recuerden durante la historia y por los años, y que digan, recuerdo aquel 2025, ese 1 de junio de 2025, cuando Guido Mainero agarró de volea la pelota en Santiago del Estero y la colgó de un ángulo para que demos la primera vuelta olímpica. Me imagino un abuelo contándole a su nieto lo que representa este gol de Mainero y lo que va a representar en la historia de Platense. Un plantel que realmente ya venía haciendo historia, que venía haciendo muy buenas campañas durante los últimos 3-4 años, con una dupla técnica que venían trabajando para esto, para llegar a una final, para sacar a Platense campeón, para que el Calamar juegue una Copa Libertadores en 2026, siendo el segundo clasificado, porque más tempranito salió campeón Libertad en Paraguay, y
por cuestión de horas de diferencia, Platense es el segundo y el primer argentino en asegurarse la participación en la próxima Copa Libertadores. Realmente es para aplaudirlo, hecho por todo el plantel de Platense, un equipo que no tiene grandes figuras, que no tiene futbolistas de jerarquía, que no tiene sueldos multimillonarios o jugadores venidos de Europa. No tiene nada de todo lo que acabo de nombrar. Tiene futbolistas con hambre, con garra. Lo escuchaba la semana pasada a los futbolistas de Platense y al propio cuerpo técnico. Ustedes son nuestras piernas, le decían Fabio Orsi y Sergio Gómez a sus jugadores. Y los jugadores decían, nosotros somos las piernas, pero ellos son el corazón. Y eso es lo que se muestra cada partido. Porque a veces no necesitas jerarquía, no necesitas buen pie. Necesitas dejar la vida y ser inteligente. Y jugar bien al fútbol, porque Platense juega bien al fútbol. Y estas tres cosas Platense las tuvo durante todo el semestre. Fue inteligente, en cada partido dejó la vida hasta el último momento y jugó bien al fútbol. Por eso, para mí es más que un merecido campeón este plantel, este equipo, que no es algo de ahora, no es un semestre, no es una rachita, vienen de años de un proyecto, de años de pelear campeonatos. El año pasado quedaron a un punto de ingresar a la Copa Sudamericana en la tabla anual. No es casualidad. No es suerte, es trabajo, es apostar un proyecto, es dedicación, es hacer scouting, es reforzarse bien, es mirar fútbol. Cosa que a muchos clubes les falta, gente que maneje y mire fútbol. Porque se han reforzado bien, han armado planteles competitivos, estuvieron donde tenían que estar, jugando de la manera que tenían que estar, impusieron condiciones en los 4 duelos mata-mata. Con Racing en Avellaneda, con River en el Monumental, con San Lorenzo en Bajo Flores y con Huracán en el Estadio Único Madre de Ciudades. No me imagino lo que debe estar pasando por la mente de tantos hinchas que viajaron, los que no, en abuelos, padres, nietos, hijos, en parejas, sobre todo en la gente más grande que tanto ha esperado este momento. Las imágenes hablaban por sí solas en las distintas tribunas, en Santiago del Estero, en los viajes, las historias de los hinchas en la previa del partido. Imagino un momento único, un momento grato que no se van a olvidar nunca. Platense es un club familiar, es un club de generación, de barrio, es un club con esa historia de los alrededores y del abuelo que le cuenta al padre y el padre le cuenta al hijo. Y es así. Y de generaciones, de ir a la cancha todos juntos. Y eso es lo que se vio. Eso es lo que se vio en la previa. Así que imagino la felicidad de toda esa gente. Y del lado de Huracán entiendo lo difícil, ¿no? Perder sobre la marcha cuando dependía de vos 2 campeonatos de manera consecutiva. Porque si Huracán le hubiese ganado a Vélez era campeón, por cómo se había dado el resultado de Talleres. Y si Huracán le ganaba a Platense era campeón. Así que 2 torneos de manera consecutiva con el mérito suficiente que hizo Huracán para llegar acá. Porque la tarea más difícil que había tenido Huracán fue a principio del semestre, cuando se le desarmó el plantel. O no sé si el plantel, pero sí jugadores importantes, titulares de la estructura principal que tenía Frank Darío Kudelka. Todo el mediocampo. Fattori, Alarcón y Echeverría. Los 3. El Colo Gil libre. Al Chico Pérez de inferiores. A Matko Miljevic libre. Trabajo fino de ir a buscar jugadores con el pase en su poder. 3 futbolistas que le rindieron y que fueron titulares todo el semestre. La salida de Fernando Tobio. Jugador de experiencia, grande, pero que era titular. La llegada de Marco Pellegrino, jugador de roce europeo,
que venía de Independiente, cuyo pase pertenece al Milan, que había jugado la temporada anterior en el Salernitana en la Serie A, que había jugado en Platense y surgido obviamente del Calamar. Se estaba por ir Hernán de la Fuente a Rosario Central, lo llevaron libre a Tomás Guidara, que fue titular, que fue un jugador muy importante durante todo el semestre. Entonces, lograron comprar en cuotas y a bajo costo a Gabriel Alanís, que arrancó como titular, después perdió terreno. Todo trabajo fino y rearmó un plantel que le permitió volver a pelear un campeonato. Hay mucho mérito también en Huracán, hasta dónde llegó, en la instancia en la que jugó, en las participaciones, en los duelos mata-mata, en la forma de jugar al fútbol. Hoy quizás no se vio todo lo mejor que vimos de Huracán de la semifinal para atrás, con el partido de semifinales inclusive. De un equipo que eliminó bien a Independiente en Avellaneda, que eliminó bien a Central en Arroyito, que había jugado bien partidos importantes. Pero bueno, en la final, Platense en el balance final, valga la redundancia, fue mejor, fue superior y es un justo campeón y que se queda con el título y que lo lleva bajo el brazo a Vicente López. Se viene el parate. Será una tarea complicada para ambos el sostener. Ya a Huracán le había costado el torneo pasado sostener el plantel, se le desarmó. A Platense, a estos equipos les suele pasar que de un semestre a otro venden mucho, aprovechan para capitalizar un título, que es lo lógico, es lo que tienen que hacer, sobre todo estas instituciones que no tienen poderío económico, capitalizan un título o una buena campaña. Bueno, hay que ver cómo terminan cerrando eso entre ventas, el premio cotillón para muchos clubes, pero que para Platense $500.000 es un muy buen ingreso de dinero. El ingreso a la Copa Libertadores, el ya asegurarte 3-4 millones de dólares como posibilidad para el año que viene, que es un fangote de dinero y todo lo que conlleva la posibilidad de volver a jugar otras 2 finales y así sucesivamente para lo que le depara a Platense de acá al 2026 de corrido. Se viene el parate, se vendrán las vacaciones, se viene el Mundial de Clubes, vacaciones para algunos, así que en ese sentido un merecido descanso para estas dos instituciones que después tendrán que ver cómo rearman lo que va a ser el inicio del torneo clausura. Por último y no menos importante, un marco excelente entre hinchas de Huracán, hinchas de Platense, mucha gente. No se había subestimado mucho en la previa la posibilidad del viaje, de lo lejos que era. Yo lo hablaba un poco en el programa en Doble 5 que hacemos todos los lunes de 18 a 19 horas en el canal de YouTube de Doble 5. Nos pueden buscar obviamente en esta plataforma. Yo hablaba y decía que no había que subestimar ni a la gente de Huracán ni a la gente de Platense porque era un hito para ambos este partido. Platense tenía la chance de cortar la mala racha con las finales y Huracán tenía la chance de cortar estos 52 años sin salir campeón de un torneo local. Entonces eran dos oportunidades muy grandes para estas dos instituciones y obviamente para su gente. Me imaginaba un marco de este estilo, pero aún así no dejó de sorprenderme en la salida de los equipos, la cantidad de gente de Platense, la alegría en las tribunas, el llanto de emoción y de tristeza de ambos lados de muchísima gente y de muchas familias, porque son dos clubes que también representan eso, más allá de si es a gran o a corta escala, ¿no? Si es algo de mucha o poca gente, no voy a eso, pero representan a la familia y a la generación en generación y el amor por los colores más allá de la grandeza o los títulos, que ninguno de los dos tiene demasiada en cuanto a historia. Así que realmente es para destacar, es para aplaudir a ambos planteles, felicitar a ambos cuerpos técnicos, a las hinchadas, han hecho un marco acorde al fútbol argentino más allá de la distancia. Sin mucho más,
quiero leerlos ustedes, quiero ver qué opinan, quiero saber cómo vieron el encuentro, si son hinchas de Platense, si son hinchas de Huracán, si lo vieron de manera neutral. Quiero leerlos e interactuar con ustedes en los comentarios para poder charlar un poquito y tener conocimiento. Si les gustaría ser como Gustavo Leguizamón, que auspicia en este canal, que es gasista matriculado, que trabaja con la colocación, instalación, reparación, mantenimiento de aires acondicionados. Acá tienen su mail, su WhatsApp para contactarse con él. Si les gustaría auspiciar este canal, en la descripción está mi mail de contacto. Pueden mandarme por ahí si tenés un emprendimiento, un local, un negocio. Se vienen muchos videos, se viene mucho contenido porque arranca el Mundial de Clubes, arranca el mercado de pases, mucha información en torno a ello. Así que si les gustaría auspiciar este canal, tienen para mandarme el mail obviamente y estaremos en contacto. Suscríbanse, dejen su me gusta, síganme en las redes sociales que están acá abajo en la pantalla y también lógicamente en la descripción. Y nos reencontramos en el próximo video. Gracias y hasta la próxima.